Acompáñenme a orar. Padre Santo, Dios Trino, Dios Todopoderoso, Dios bueno, Dios soberano, venimos delante de ti, Señor, a rogarte de tu gracia, de tu bendita gracia, Señor, para nuestras vidas, para este indigno aspirante a servidor tuyo, Señor. Dame de tu gracia, Señor, para poder dar tu palabra. Dame de tu Espíritu Santo, Señor, para poderle enseñar como conviene, sin quitarle ni agregarle más. Señor, danos de tu Espíritu Santo en esta iglesia, porque creemos que estás entre nosotros, Señor. Creemos que nos visitas de una manera en especial en este tu día, por medio de tu Espíritu Santo. Tu presencia está en todas partes, Señor. Tú sí eres omnipresente. Señor, prepara nuestros corazones. Danos de tu Espíritu Santo. Señor, paséate entre nosotros, Señor. Ve nuestros corazones. Límpianos de todo pecado, Señor, de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a valorarla, Señor, y que pueda pronto, Señor, brotar en la tierra de nuestros corazones. Esa semilla, Señor, que se pueda plantar el día de hoy por medio de tu Espíritu Santo. Padre, glorifícate en mi debilidad y glorifícate en tu iglesia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Mis hermanos, les pido de que si se ponen de pie, por favor, vamos a leer, acompáñenme a leer Marcos 5, del 1 al 20. Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie les podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Mis hermanos, este título, como por ahí lo puse en la membresía, le puse el título a este texto: la extinción de una tormenta interna y su propósito. La extinción de una tormenta interna y su propósito. Y lo veremos cuál es la razón. Y tengo un bosquejo de 3 puntos. El número 1 dice: el poder de Jesús para hacer del caos una nueva creación. El punto número 2, el medio para reunir a los gentiles de Decápolis delante del Evangelio. Y el punto número 3, el primer misionero gentil enviado a los gentiles. Hermanos, hace 3 semanas tuvimos la historia de Jesús y sus discípulos tratando de cruzar el mar de Galilea, del lado oeste al lado sureste. La intención era que Jesús se quería retirar con sus discípulos para descansar un tiempo después de haber estado predicando a las multitudes cerca del mar. Recordemos cómo se sentaba en una barca y desde allí, desde la orilla, le predicaba a multitudes, y él quería atravesar ese lugar e ir al otro lado del lago con la idea de tomar un descanso. Una fuerte tormenta se les presentó, hermanos, durante el camino, y en la medianoche o en la madrugada, y estudiamos cómo Jesús calmó esa violenta tormenta, hermano, esa violenta tempestad, cómo el Señor Jesús, reprendió al viento y cayó al mar. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículos del 35 al 41, que ya estudiamos hace 3 semanas. Y eso trajo una gran lección para sus discípulos. Ellos venían llenos de terror, hermano, allí en la barca. Venían llenos de terror, ya no tanto por la tormenta, sino por lo que habían visto en el Señor Jesucristo. ¿Cómo le habían visto al Señor Jesús? Le habían visto que Él se había levantado y que había reprendido al viento y al mar. Marcos 5:41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así venían los discípulos en la barca, hermanos. Echemos a volar nuestra imaginación, y ya era de día cuando desembarcaron en la orilla del lago. Pero un nuevo terror les estaba esperando. Y este es, hermanos, el primer punto. El poder de Jesús para hacer del caos una nueva creación. Resulta que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Le pudiéramos llamar que tuvieron un desembarco terrorífico, un terrorífico recibimiento. El lugar de desembarco, hermanos, donde ellos desembarcaron, en la actualidad existen todavía las ruinas de ese pueblo que se llamó Quersa. Algunos también le llaman Gerasa. Y es por esa razón que algunas Biblias, como la NBI y otras, le llaman Gerasenos en lugar de los Gadarenos, a los que habitan en ese lugar. La ciudad actual de Gerasa, una ciudad que existe en todos nuestros días, cuyo nombre moderno es Gerash, se encuentra a 56 kilómetros al sureste de este lago, del lago Galilea. Entonces, a donde llegaron, a ese pueblo se llamaba Quersa.
del cual hoy existen solo sus ruinas. Desembarcaron justo donde ese pueblo tenía su panteón. La ciudad de Gadara estaba como aproximadamente a 8 kilómetros de allí, hermanos, al sur. Entonces es probable que ese panteón de allí fuera exclusivamente de ese pueblo de Quersa. Y era un panteón, hermanos, no como nosotros, como estamos acostumbrados a ver el panteón de nuestros días. Había sepulcros, pero los sepulcros eran cuevas. La gente metía sus muertos en cuevas y luego los cerraba, como era típico, como pasó con el Señor Jesucristo del otro lado del mar de Galilea. En ese lugar, hermanos, vivía una persona que era realmente terrible, era terrorífica. Una persona que desde allí, desde las cuevas, estaba viendo la lancha, estaba viendo la barca cuando se venía acercando a la orilla. Desde allí los estaba viendo ya. Cuando se acercaron a la barca, dice que vino a su encuentro de los sepulcros. Ese hombre que era inmundo. Inmundo significa que estaba poseído por algún demonio. Ese hombre tenía un espíritu inmundo, dice la palabra. Ese hombre tenía su morada allí en las cuevas y nadie lo podía atar ni aún con cadenas. Ese hombre vivía en las cuevas vacías, en los sepulcros. Ese hombre normalmente estaba desnudo. Lo vestían y él se desvestía y andaba desnudo. El diablo lo traía desnudo siempre y vociferando por todos los campos, en las cuevas y por todos los campos se movía, dice la palabra, se movía también por los campos y estaba por allí gritando, vociferando, Satanás hablando por su voz, hermanos. Es terrible escuchar la voz de Satanás de un hombre. No era su voz, era Satanás usándolo. Y muchas veces, hermanos, dice la palabra, se habían reunido las personas tanto de su pueblo y habían llamado personas de la otra ciudad para atarlo, para detenerlo entre todos, para echarle montón y agarrarlo entre todos y detenerlo y amarrarlo, sujetarlo. Pero dice la palabra, muchas veces ha sido atado con grillos, mas las cadenas habían sido hechas pedazos. Grillos son los grilletes que les ponían de acero en los pies. No eran grillos de los que cantan en la noche cuando llueve. Eran grilletes, hermanos, para los que ponen a los presos peligrosos también. Pero él los había hecho pedazos, los había desmenuzado. Nadie lo podía dominar a este hombre. El hombre tenía una fuerza tan descomunal que rompía las cadenas y los grilletes como si lo amarraran con papel serpentina. ¿Por qué era tan fuerte este hombre, hermanos? ¿Por qué nadie lo podía dominar? No era la fuerza natural de un hombre, sino era la fuerza impartida por los demonios, porque este hombre estaba poseído por los demonios. Dice la palabra, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Era el terror de la región, hermanos. Creo que en verdad se escucharía espantoso y luciría peor de espantoso por todas las llagas que se había hecho, por las heridas abiertas que se hacía a sí mismo. Él andaba gritando como loco en los cerros, hermanos, y los cerros no son lugares donde está el pasto parejito, son lugares de espinas, de piedras. Yo vivía entre los cerros en el pueblo, gracias a Dios. Conozco los cerros y no había límite para nosotros a donde quisiéramos ir íbamos y nadie nos decía nada.
Hacíamos campos de béisbol donde nosotros queríamos y nadie nos decía, este es mío. Hermanos, los cerros estaban llenos de espinas. Nos cuidábamos y identificábamos nosotros muchos tipos de espinas y decíamos, esas espinas son más peligrosas que estas. Pero si te agarras a correr entre el cerro, hermano, es imposible evitar caer entre las espinas. Imaginemos a este hombre corriendo y gritando como loco. Al diablo no le importaba que este hombre se dañara, o si se metía en las espinas, o si se caía entre las piedras. Lucas dice que andaba desnudo. Lucas dice, en 8:27, dice, hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Era alguien, hermanos, con quien con toda seguridad no te lo quisieras topar, no te lo quisieras encontrar si tú estuvieras por allí, si tú vivieras por ahí cerca. Este hombre era un peligro para todo aquel que se lo topara. J.C. Ryle, comentando, dice un poco de esto, dice, vemos la crueldad de Satanás, se ve en las condiciones miserables del infeliz hombre de cuyo cuerpo había tomado posesión. Ese es el estado en que el diablo nos llevaría a todos si pudiera. Se gozaría infligiéndonos el más terrible de los sufrimientos, tanto corporal como mental. Fin de la cita. Hermanos, dice la palabra que cuando vio a Jesús este hombre, vino pues de lejos, corrió delante de ellos. Imaginemos a los discípulos llenos de terror al ver a ese hombre corriendo de una manera desaforada hacia ellos, ese hombre loco gritando, literalmente gritando de forma endemoniada. Vinieron a ellos repentinamente. Yo no sé cómo estaban ellos, si se pusieron detrás del Señor Jesucristo o no. O cómo esperaban al verlo venir, que venía corriendo, quizá bajando la ladera de las cuevas, venía corriendo desaforado, desnudo, gritando cosas. Ellos pensaban que los iba a atacar. Venía como si los fuera a atacar, corriendo desaforadamente. Pero pasó una cosa extraordinaria, hermanos. No solamente no los atacó, sino se arrodilló delante de Jesús. Se arrodilló delante de él. Se postró delante de Jesús. ¿Alguien puede atacar al Hijo de Dios, hermanos? Clamando a gran voz, dijo este hombre, con la voz de Satanás, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Notemos que el demonio le está llamando a Jesús Dios, lo está reconociendo como Dios y le está diciendo, Hijo del Dios Altísimo, Hijo del más alto, del Dios Padre, ¿qué tienes conmigo? Los demonios ya saben lo que les espera, hermanos. Los demonios ya saben quién es Jesús. Los demonios ya saben que han sido derrotados. Hoy existen algunos pobres hombres que le rinden culto a Satanás, que piensan que porque pueden tener poder en este mundo, es todo para ellos este mundo. Que eso viene de parte de Satanás y que están libres en este mundo y que van a ser ricos y no van a sufrir porque Satanás los guarda. Y hay unos, hasta una virgen satánica, y le rinden culto. Pero vemos que la palabra nos muestra bien claro que aún desde ahora Satanás le está diciendo a Jesús
¿qué tienes conmigo? Sabe que Jesús un día los va a juzgar y los va a mandar al más profundo, a los infiernos. De hecho, ya están allí 2/3 partes de los demonios. Jesús es llamado y reconocido Dios por el mismo demonio. No sé cómo este texto no lo ven los testigos de Jehová. Quizá diga otra cosa en su Biblia. El hombre habla aquí bajo la influencia de los demonios. Y en este momento habla el hombre en singular. Estaba hablando por medio de este hombre un representante de esos demonios que estaban dentro de esa persona. ¿Sabes, hermano? Satanás está bien organizado. Satanás es más inteligente que nosotros. Satanás es un ángel creado por Dios y que estaba en el mismísimo primer nivel, en la adoración del Señor, antes de que se revelara. El Señor, cuando lo corrió, cuando lo expulsó del paraíso, no dice que le quitó sus dones. Claro que por causa del pecado y la rebelión ha de ser ahora una persona espantosa, pero sin embargo muy inteligente. Tiene sus hordas bien organizadas, tiene sus líderes, tiene sus capitanes, sus generales, todo bien organizado en las hordas de maldad, tiene rangos y tiene niveles. Quien hablaba por este hombre era el líder de esos demonios que estaban ahí, que le decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos saben que el Señor Jesucristo había llegado para inaugurar el reino de Dios y que allí estaba el Señor Jesucristo porque estaba dando guerra contra el reino de las tinieblas. Y también notemos una cosa, hermanos, que Jesús no le calla para que no le descubra, como lo había hecho antes. Leímos antes, hermanos, cuando el Señor Jesús, cuando estaba del otro lado, en la región de Judea, Él le decía a los demonios que se callaran, que no dijeran, que no revelaran quién era Él. Pero donde está actualmente el Señor Jesucristo está en la región de Gadara, en la región de los gentiles, una región donde no estaban los judíos. Ahí el Señor Jesucristo los deja libremente que le reconozcan a Él como Dios y no los calla. No los calla para que no lo descubran. ¿Y qué es lo que intenta hacer Satanás? O el diablo. Le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué, hermanos, el diablo hace un conjuro en nombre de Dios? ¿Por qué apela a Dios? ¿No se les hace raro? ¿Por qué apela a Dios si Dios es su adversario? Te conjuro por Dios que no me atormentes, le dice a Cristo. El diablo le dice a Cristo: te conjuro por Dios que no me atormentes. El diablo estaba aquí usando, hermanos, una fórmula que usaban en aquellos tiempos los exorcistas judíos contra los demonios. Pero aquí está a la inversa, lo cual resulta algo extraño, pero también conjurando a Dios en el nombre de Dios. Es un intento vano de atar a Jesús o de lanzarle una maldición. Esto implicaba, hermanos, que este demonio no quería que el Señor Jesucristo los enviara al lugar de tormento. Ellos estaban dentro de ese hombre. Porque el Señor Jesucristo les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús ya le había ordenado repetidas veces al demonio que saliera de ese hombre. Y ante lo cual el demonio hace una exclamación de protesta. Y entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Al que estaba hablando, al demonio que estaba hablando ahí, al líder que estaba hablando en ese hombre, le dice: Señor, ¿cómo te llamas?
Y él dijo, me llamo Legión. Qué terrible, hermano. Me llamo Legión porque somos muchos demonios. No soy uno solo. No había solo un demonio dentro de ese pobre hombre, hermanos. Usó la palabra legión, era algo muy común de entender en aquellos días, porque por el ejército romano que estaba en control de toda aquella área de los judíos. El ejército romano era el gobernante, eran los que los habían conquistado y estaban bajo su yugo. Entonces la legión, la palabra legión era muy común, y la palabra legión algunos dicen que equivalía a un autor dice de una manera muy precisa que era el equivalente a 6.286 soldados del ejército romano. Otro dice que una legión era aproximadamente como 5.600 hombres. Otros dicen que aproximadamente 6.000 hombres de la tropa se le llamaba una legión. Y hermanos, quiero también comentarles que me sorprendí cuando vi tengo por allí un software que me dieron en el seminario, me lo regalaron. Y encontré por allí a un autor en un comentario exegético. Dije, qué padre, es que encontré esto, y empecé a leerlo y dije, híjole, qué bueno. Pero hermanos, me di cuenta que este hombre ponía en duda la palabra de Dios, aun siendo teólogo y siendo un erudito y describiendo ahí todas las palabras de la Biblia en griego, en arameo, con muchas otras versiones, y lo que comentaron también los que comentan autores que no bíblicos, seculares. El primero me pareció muy bien, y cuando lo empecé a leer, él pone en duda, incluso pone en duda que existen los demonios, que existe la posesión de los demonios. Él dice allí, se los quiero nada más leer, él dice, cuando habla de que eran muchos, cuando habla que era una legión, dice, es una afirmación retórica y exagerada del hombre de su estado, como si hubiera dicho, me siento como si estuviera poseído por 1,000 demonios. Hermanos, son los eruditos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con todo lo que vemos y con todo lo que leemos. Y si no leemos, pues todavía estamos en mayor peligro. Esos son los eruditos. A ver si no me tardo mucho. Una vez me pusieron a hacer un ensayo, creo que ya lo había comentado. Un ensayo sobre un libro de por qué se habían equivocado cuando estaba en el seminario. Me pidieron mi conclusión, por qué se habían equivocado y habían errado la doctrina unos ciertos hombres y los que hablaban allí en ese libro. Al final yo concluí, les digo, creo que ellos son muy eruditos, pero para mí creo que el problema es que todos estos hombres no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo. Por eso, tantos errores doctrinales. Hermanos, dejé a este teólogo exégeta, dejé de leerlo y me volví a leer la palabra y meditar la palabra de Dios y con los de confianza. Y hermanos, aunque no podemos tomar literalmente que los demonios eran 6,000, no sabemos la cantidad exacta porque Marcos no nos dice, ni Mateo ni Lucas, y además no importa, lo que sí nos podemos estar seguros que esa cantidad eran al menos 2,000, pues esa era la cantidad de los puercos, de los cerdos que estaban siendo apacentados y los cuales cuando los demonios entraron se precipitaron al mar ahogándose. Pobre hombre, hermanos, poseído por 2,000 demonios. ¿Recuerdan un pasaje de María Magdalena, en la que el Señor sacó cuántos demonios? 7 demonios, hermanos. Este hombre tenía 2,000 demonios. J.C. Ryle dice, el poder de Satanás se ve en las horribles palabras
que utiliza el espíritu inmundo cuando le pregunta a nuestro Señor, ¿cómo te llamas? Y él responde diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Probablemente no tengamos la más remota idea del número y la sutileza y actividad de los instrumentos de Satanás. Olvidamos que es el rey de una hueste enorme de espíritus subordinados que hacen su voluntad. Si nuestros ojos estuvieran abiertos para ver espíritus, probablemente descubriríamos que están por todas partes en nuestro camino y en nuestra cama, observando nuestros pasos hasta un punto que no podemos concebir. Están en privado y en público, en la iglesia y en el mundo. Hay enemigos ocupados siempre cerca de nosotros, cuya presencia no somos conscientes. Más adelante dice, ninguna oración está completa si no contiene la petición de ser guardados del diablo. Recordemos cómo el Señor Jesucristo, cuando les enseñó a orar, les dijo que dijeran también, y líbranos del mal. No que no les fuera a pasar ninguna cosa mal en ese día, sino de Satanás. Líbranos de Satanás. Porque es nuestro enemigo, hermanos. Y este hombre, o más bien los demonios, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Cuál era la razón? Aquellos demonios querían librarse de Jesús. Estaban diciendo, vete a tu tierra, déjanos en paz aquí a nosotros. Haz tu trabajo, pero aquí déjanos en paz. Aquí estamos a gusto, en estas cuevas, con estos hombres que son idólatras, con esos hombres que nos adoran. Aquí hay esqueletos, hay muerte, hay destrucción. Aquí estamos a gusto. Y le rogaban mucho, dice la palabra, y le rogaban mucho que no los arrojase, que no los echase fuera de aquella región. Ellos ya sabían a dónde los iba a mandar el Señor. Tenemos, hermano, nuestro punto número 2. El medio para reunir a los gentiles de Decápolis delante del Evangelio. Solamente había una manera, hermanos, en ese tiempo para que el Señor Jesucristo mandara a traer y mandara a llamar a toda la gente de alrededor de los campos y de las ciudades de allí de Decápolis. Decápolis es una tierra de gentiles, una tierra que no eran judíos, eran gentiles. Recordemos que un gentil es alguien que no es judío. Tú y yo para los judíos somos gentiles, nosotros somos los gentiles. Ellos decían judíos y gentiles, los judíos estaban bien delante de Dios, los gentiles estaban condenados para los judíos. Entonces, hermanos, la única manera de reunir a tanta gente delante del Señor fue como la que vamos a estudiar a continuación. Todo esto fue providencial para que vinieran delante del Evangelio toda la gente de aquel lugar. Aunque la Biblia no nos lo dice explícitamente, pero el Señor nunca se quedaba callado, hermanos, delante, y menos delante de las multitudes. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí el Señor. Por todo lo que vamos a ver, al menos el Señor estuvo todo el día allí. La mayor parte del día en ese lugar. El asunto es, hermanos, que Dios en su providencia arregla todas las cosas. Y la única manera como las personas podían llegar a ver al Señor Jesucristo era de la siguiente manera. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Un gran hato de cerdos paciendo, se estaban alimentando por allí en el monte, cerca del desfiladero, pero no tan cerca. Por la cantidad de cerdos, hermanos, había mucha gente, no era un solo pastor, habría mucha gente que los estaba cuidando para controlar
2,000 cerdos, hermano, tiene que haber mucha gente. Cuando yo era chico, una vez mi papá nos mandó, no sé si iba Juve también, mi hermano, a llevar un marranito de mi pueblo, de mi lugar donde vivíamos nosotros, a otro con su compadre. Ah, cómo batallamos, hermanos, para llevar ese marranito. Porque le jalábamos y nos lo dio amarrado y todo, y nos lo jalábamos y se iba para el otro lado, y lo jalábamos para donde íbamos y se iba para el otro lado. Finalmente, ahí como jalándolo en sentido contrario, ya se iba para donde queríamos y duramos mucho tiempo hasta que llegamos con el compadre a entregar el marrano. 2,000 marranos, hermanos, cuidar y controlar 2,000 marranos se requería mucha gente. Creo que era el principal trabajo en esa región. Le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Le rogaron todos los demonios. Ahora sí vemos la voz de todos los demonios. Si la voz de uno solo, hermanos, es terrible. La voz de todos los demonios rogándole al Señor: envíanos a los cerdos para que no entremos en ellos, para que entremos en ellos. Le rogaron con mucha insistencia, hermanos. Ahora se habían convertido en unos humildes suplicantes, no por amor, sino por miedo, porque ya sabían a dónde iban a ir, a dónde los iba a echar el Señor. También con la intención de hacer daño. Hasta en el último segundo, Satanás piensa en hacer daño a quien esté alrededor. Seguramente Satanás sabría que le iban a echar la culpa a Jesús de esa pérdida, de esos cerdos que se iban a ir al desfiladero. Y prefirieron, hermanos, ser enviados a los cerdos antes tener unos segundos, no sé, quizá unos minutos, por decir algo, más en este mundo, viendo la luz del sol, viendo la luz del día, los demonios dentro de los cerdos, antes de regresar a las regiones de oscuridad y de tinieblas. Algunos demonios prefieren estar dentro de los cerdos y seguir viendo la luz, aunque sea por un poco de tiempo, antes de regresar a las tinieblas. Lo repetí intencionalmente, hermanos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, dice el versículo 13, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Notemos aquí algunas cosas, hermanos. Número 1, Jesús les dio permiso. Ellos están sujetos a Cristo y no irán a ninguna parte de no ser con permiso, con su permiso, con el permiso de Dios, de Cristo. La cantidad de demonios, punto número 2, la cantidad de demonios eran como 2,000, al menos 2,000. Pero también, hermanos, hay algo ético en esta situación. Algunos comentaristas cuestionan que eso no estuvo bien de parte del Señor Jesucristo, porque eso era una pérdida económica muy importante que afectaba a aquella región. No lejos de esa ciudad, hermanos, había una fortificación romana que se llamaba Hipos, con doble P. Y los romanos, parte de su dieta de los romanos, hermanos, eran la carne de cerdo. Era otra de las razones por las cuales eran odiados por los judíos. Los judíos no comían carne de cerdo y el cerdo era un animal impuro para los judíos. Probablemente todos los romanos eran los clientes de aquella región, eran los clientes y cuidaban y guardaban los cerdos y los vendían, se los vendían a los romanos y quizá de eso vivían.
Algunos dicen, el Señor Jesús provocó esa pérdida importante, esa pérdida económica importante, y dan un montón de razones. Hay que leer a uno de los comentaristas. Pero mantenernos en la palabra del Señor y en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón de que el Señor permitiera esta pérdida, hermanos? John Hill, que es un comentarista bautista reformado, dice lo siguiente: les dio permiso, como Dios lo hizo con Satanás en el caso de Job, para mostrar que sin el permiso divino, esos espíritus malignos no pueden hacer nada a los cuerpos, las almas o los bienes de los hombres. No podían entrar en los cerdos sin permiso y mucho menos hacer cosas de mayor importancia, y por lo tanto no deben ser temidos por los hombres, especialmente por el pueblo de Dios. Por otra parte, se puede responder que si los propietarios eran judíos y criaban a estos animales para venderlos a otros con fines lucrativos y por ganancia deshonesta, eso era un justo castigo por el incumplimiento de la ley de Dios. Pero si los gentiles eran los propietarios, estos eran personas idólatras, adoradores de demonios, y era justo que los demonios a los que adoraban causaran este daño a sus propiedades, a las que se dedicaban en cuerpo y alma. Por otra parte, para evidenciar la verdad de la expulsión de demonios y la grandeza de la misericordia de la que disfrutaban los expulsados, y obviamente para difundir aún más la fama del milagro. Fin de la cita. Y es que, hermanos, nos parece increíble que aún desde aquel tiempo había personas que no creían y ahora también no creen en la posesión de los demonios, dicen que son enfermedades. En el mundo de la psicología y de la psiquiatría, muchos le ponen enfermedades a la posesión de los demonios. Creemos, hermanos, que el Señor ha frenado eso en nuestros días, no al nivel como estaba en aquellos tiempos, pero sí existe todavía. Cuando nosotros hemos ido a evangelizar a la Alameda, hemos sentido eso varias veces. Estás hablando con el micrófono, de repente viene una persona como endemoniada, viene delante, corriendo así o acercándose a ti. Ya no me piensas en cuidarte. Por eso es bueno siempre ir al menos 2 varones, uno cuida al otro. Una vez estábamos mi esposa y yo nada más en el centro, ahí detrás de la San Esteban, hay unos pasillos por ahí, estábamos evangelizando, entonces yo estaba con el micrófono y de repente se paró de por allá una persona que se venía tambaleando y me venía diciendo muchas cosas y con la mano levantada y venía para acá y venía, ya cuando estaba bien cerca, se sentó en una banca que estaba ahí enfrente de mí. Yo estaba listo para hacer alguna cosa, menos aventar el micrófono o alguna cosa. Hermanos, pero sí existe todavía, hermanos. Quizá no como en aquel entonces, porque el Señor Jesucristo vino a demostrar que Él era Dios y que Él era todopoderoso sobre el reino de los demonios. Nos demuestra la existencia real de estos espíritus, hermanos, la verdad de sus posesiones y de su expulsión. También nos demuestran, hermanos, el hecho de que los demonios nos muestra que están circunscritos al espacio, o sea que están en un cierto espacio nada más y no se pueden mover. Si están aquí, no pueden estar allá al mismo tiempo. Si están allá, no pueden estar allá al mismo tiempo. Hay millones, eso sí, es decir, Satanás no es omnipresente. Cuando decimos que Satanás es el acusador de nosotros y de nuestros hermanos, no queremos decir que Satanás está en todas partes al mismo tiempo y que cuando ve que estás pecando, entonces inmediatamente va delante de Dios y te dice, mira, lo que está haciendo Daniel.
no que cristiano, mira lo que está haciendo. No, no decimos eso, hermano, lo que decimos es, lo que significa es que Satanás es el líder y tiene millones de demonios. Los demonios son los que lo ven, son los que van y lo acusan. Como dice J.C. Ryle, si pudiéramos ver, veríamos un montón de espíritus a nuestro alrededor, pero también veríamos ángeles que nos protegen, que nos ayudan. Pero Dios no nos ha querido dar más de lo que podamos soportar, hermanos. Entonces, volviendo al texto, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron, todos los de la ciudad y los campos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ellos salieron, imaginemos a todos los trabajadores, salieron rápidamente a buscar a sus dueños y a decirles lo que había pasado allí. No querían ser culpados de negligencia, de que ellos se habían descuidado y que los demonios se habían ido por el desfiladero, o que los habían estado cuidando muy cerca del despeñadero y que se descuidaron y se habían ido los demonios. Querían que regresaran, que vieran, llegaran a ese lugar y se dieran cuenta dónde había todas las marcas, todas las señas de la estampida de los cerdos, todos juntos, y se despeñaron. No uno que otro, no quedó por allí uno. Todos juntos en estampida, corriendo, y se tiraron por el despeñadero. Los trabajadores no querían ser los responsables, no querían que les echaran la culpa, que ellos habían sido los responsables. Llegan los dueños y llegan a los de la ciudad, de los campos, le explican todo lo que había sucedido. Y esto, hermanos, este es el principal motivo. Por eso el Señor permitió que pasaran esas cosas, y por eso el Señor permitió que los demonios entraran a los cerdos, para que de esa manera toda la gente del campo y de las ciudades vinieran a Jesús. Ese era el justo motivo, el medio por el cual ellos podían lograr que se reuniera toda la gente, que Jesús podía lograr, para conocer a Jesús y para escucharle. Toda la noticia se difundió inmediatamente por el país. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, dice el versículo 15. Hermanos, recordemos que este hombre andaba desnudo, ahora estaba sentado delante de Jesús, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, hermanos. Dice en los textos paralelos que hablan sobre este mismo evento, en Mateo 8:34 dice así: toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y en Lucas se observa también, dice en Lucas 8:37, dice, entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se marchara. Lo que queremos ver aquí, hermanos, es que es la manera como el Señor trajo a todos los de la ciudad y trajo a una multitud delante de Él. Y cuando llegaron, lo primero que encontraron fue que la calma imperaba en ese ambiente. Vieron la feliz condición ahora de ese hombre endemoniado. Vieron al que estaba poseído por el diablo, y claro que lo reconocieron perfectamente, porque antes se asustaban con solo verlo y escucharlo, pero ahora estaba vestido y en su sano juicio. Tranquilo y callado, inofensivo y sin malicia a los pies de Jesús. Ya no tenían nada que temer de él. Este hombre no solamente había sido liberado de Satanás,
no solamente lo había liberado de la esclavitud de Satanás, sino lo había liberado de sus pecados. Este hombre había sido salvo, había conocido al Hijo de Dios, y había en su corazón un agradecimiento para el Señor. Estaba ahí escuchándolo, no sé, no dice la palabra qué tanto enseñó el Señor allí. Les comento que por los hechos, por todos los eventos, al menos estuvo todo el día allí el Señor Jesús enseñando. El Señor no desaprovechaba ninguna oportunidad para dar el Evangelio o hablar sobre el reino de Dios. Cuando llegaron esos hombres, tuvieron miedo, no sabían qué pensar acerca de Cristo, pensaban que era un exorcista o un mago y que por su arte podía arruinarlos y destruirlos. Hasta ese momento no le conocían ni le reverenciaban como una persona divina, sino que solamente querían protegerse de que no les fuera a hacer ningún daño. Y entonces, dice el versículo 16, los hombres cuidadores de los cerdos le contaron todo lo que había visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Eran tantos hermanos, tantos trabajadores diciendo lo mismo que no había ninguna duda para los dueños. Y notemos que no hay ninguna palabra de queja ni ninguna palabra por parte de los dueños en contra del Señor Jesús por la pérdida de sus cerdos. Ellos lo que querían era que el Señor se fuera y se considerarían afortunados si el Señor se iba, si se marchara, si los dejara solos. Lo consideraban como un peligro y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Como siempre sucede, hermanos, que cuando se tiene que decidir entre los negocios y el bienestar espiritual, muchas veces los negocios son primero. Tengo una aplicación, hermanos, para los creyentes. Este hombre estaba poseído por Satanás, era un ejemplo del hombre en su estado caído, pero ahora estaba liberado, representaba muy acertadamente a un hombre convertido y regenerado. Ahora está sentado a los pies de Jesús y le escucha con toda su atención. Un hombre que ha sido vuelto a la vida, se daba cuenta que estaba perdido en tinieblas de maldad y ahora ve la luz del Evangelio. No puede hacer otra cosa que contemplar al Señor que le salvó la vida. Contempla la belleza del Salvador. Le encanta su voz, le encanta la dulzura que hay en Él y en su Evangelio. Y disfruta todas las cosas de estar cerca del Señor. Hermano, es lo mismo que nos pasa a nosotros, o lo mismo que nos debió de haber pasado a nosotros. Si tú antes eras pecador y no querías saber nada de Dios, cuando el Señor te salva, eso es lo que sucede. Vienes al Señor y ahora estás tan agradecido, vienes a la palabra de Dios, la lees, la escuchas, sientes paz en tu corazón y no quieres dejar de estar allí. También, si hay aquí alguna persona que no es creyente, quiero decirte que aún estos demonios son un ejemplo de donde tú debes de tomar una enseñanza. Tú estás acostumbrado a ver salir y meterse el sol todos los días porque en su gracia común Dios lo permite. Las tinieblas del infierno son espantosas y los mismos demonios lo saben. El Señor Jesucristo les dijo cuando predicó: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No le dijo a los demonios, el Señor Jesucristo predicó: si tú no eres creyente, si no has venido
delante de Cristo, estás en la misma posición que esos demonios. Tu lugar son las regiones de tinieblas, las regiones de maldad. Pero gracias a Dios que hasta aún estás vivo. Dice el Señor Jesucristo, ¿no queréis venir a mí para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos? Oh amigo, no te puedes imaginar lo terrible que son las tinieblas por toda la eternidad. Y no nada más tinieblas, sino también tormento eterno en el infierno y nunca más volver a ver la luz, nunca más por toda la eternidad. Amigo, ¿qué te detiene si al menos, ojalá que pudieras entender al menos el terror de las tinieblas y que por ese solo miedo vinieras a Cristo el día de hoy? Niños y jóvenes, es también para ustedes, no es solamente para los adultos. También ustedes necesitan venir al Señor. Vamos a terminar, hermanos, el punto número 3. El primer misionero gentil enviado a los gentiles. Y podemos ver el comportamiento del hombre endemoniado después de su liberación, hermanos. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Era tanto el agradecimiento de este hombre que quería seguirle al Señor Jesucristo. Cuando el Señor ya se estaba subiendo a la barca, se iban a regresar, él quería seguirle, quería ser un discípulo. El Señor ya tenía allí 12 de sus discípulos. Para esa experiencia el Señor Jesucristo solamente se llevó a sus 12 discípulos. Pero el Señor no se lo permitió. El Señor tenía un plan para este hombre, hermanos. Un plan para este hombre. Este hombre iba a ser el primer misionero enviado a los gentiles. Este hombre iba a ser como un tipo de Juan el Bautista, pero para los gentiles, para preparar el camino del Señor. El Señor Jesucristo había ido hasta ese lugar para levantar el primer misionero gentil para los gentiles. Pero primero tenía que ir a su casa y a sus familiares para explicarles, para contarles cuán grandes cosas el Señor había hecho con él y cómo había tenido misericordia. ¿Qué son las buenas nuevas, hermanos? ¿Qué son las buenas nuevas sino la misericordia de Dios para nosotros, para nuestras vidas? Cuando nosotros vamos con nuestra familia, nuestros seres queridos, lo que les podemos platicar es nuestro testimonio, cómo el Señor ha sido misericordioso con nosotros. No vamos y les hablamos de teología, les llevamos las buenas nuevas. El Señor me ha salvado. Y como cuando uno encuentra un tesoro, lo quiere compartir con sus seres queridos, quiere uno compartir con ellos también. Quisiera que lo que yo estoy sintiendo en este momento, que la paz que tengo, que sé que cuando me voy a morir, yo voy a ir a la presencia de Dios, que yo no voy a ir a ese lago de fuego. Eso quisiera que también tú, hermano, hermana, hijo, hija, primo, tú también lo experimentaras, porque es real. Es real. Este hombre obedeció al Señor, se fue y comenzó, dice el versículo 20, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Recordamos al principio, hermanos, cómo les dije cómo estaban situadas las ciudades, y Decápolis era toda la región. Pues aquí este versículo nos permite ver la fidelidad de este hombre, no solamente en su pueblo, no solamente en una ciudad cercana, sino dice en Decápolis.
fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Podemos pensar, hermanos, bueno, ¿y hubo fruto con lo que este hombre hizo? Hermanos, si nosotros nos brincamos al capítulo 7 y al capítulo número 8, nos vemos el regreso del Señor Jesús a Decápolis, haciendo milagros, y luego se le juntó tanta gente, y hizo un milagro de convertir el pan, multiplicar el pan para 4,000 personas. Esta era gente de Decápolis. En su segunda vuelta por ahí el Señor Jesucristo, este hombre había ido y había preparado a toda esa gente para el regreso del Señor. Este fue Juan el Bautista de los gentiles, hermanos. No iba bautizando, pero iba preparando el camino del Señor. Hermanos, solamente una breve aplicación. Estos hombres rechazaron al Señor. Hablando de los hombres que le dijeron al Señor, ¿sabes qué? Vete mejor de nuestros contornos, porque nos puedes hacer más daño. Seguramente muchos de ellos luego se convirtieron al Señor en su regreso, pero mientras quería que estuvieran fuera de sus contornos. Porque ser un seguidor de Cristo, hermanos, no es fácil. Casi siempre volteamos a ver las pérdidas que nosotros tenemos que afrontar si le seguimos. El Señor Jesucristo nos dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú quieres seguir a Cristo, tienes que saber que quizá vas a tener pérdida en este mundo, pero no sabes lo que vas a ganar. Estar en el reino de Dios, estar bajo el cuidado de Dios en este mundo y en el mundo venidero, la vida eterna por siempre, jamás. No hay mejor lugar que estar en Cristo, depender de Él. Dice Jeremías 25:6, el Señor hablando por Jeremías, dice, no vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me ofendan con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Conclusión, hermanos. Gracias a Dios que tenemos a Jesús, en Jesús un amigo que es todopoderoso, que puede salvarnos hasta el final, que ya ha triunfado sobre Satanás en la cruz y triunfará sobre él en los corazones de todos los creyentes e intercederá por ellos para que su fe no falte, y finalmente triunfará sobre Satanás por completo cuando venga por segunda vez y lo arroje al fondo del abismo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios Todopoderoso, Creador de nosotros,